Nuevamente estamos aquí en Patio de Honor y ahora nos acompaña el doctor Benji Espinosa, abogado de la pareja presidencial. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Gracias. ¿Qué impresión le da la renuncia del procurador? Bueno, parece ser, por lo que estuve revisando por los medios de comunicación, que ha habido una dicotomía. Había sido investigado el señor León por unos hechos, el Poder Judicial en una causa declara prescrita la acción penal, lo que significa que no se le ha condenado, y por otra causa le declara fundada una excepción de naturaleza de acción, es decir, dice que ese hecho por el cual se le había denunciado no es delito. Y por esos mismos hechos, el Colegio de Abogados lo sanciona. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si el Poder Judicial dice que estos hechos no son delito, el Colegio de Abogados luego no puede decir eso no es cierto, es una falta de ética, eso está mal, pero bueno, ya está, se dio la renuncia y debe seguir su trámite. Ahora veremos quién va a ser el nuevo procurador o procuradora general del Estado. ¿Qué le parece el artículo que ha escrito la fiscal de la Nación con respecto a que es acosada? Bueno, es una posición, pero que yo evidentemente no comparto, ¿no? Ella dice que hay una campaña, ha utilizado ese término, campaña de su contra. La campaña es un ataque sistemático, ¿eh? No hay ningún ataque sistemático. ¿Qué es lo que pretende la señora fiscal de la Nación? ¿Que el presidente de la República se le investigue y que no se defienda? Fíjese usted, cuando a una persona, sea Pedro Castillo, sea Juan Pérez, sea cualquier persona en el Perú y en el mundo, una persona es investigada, la persona es sujeto del proceso, no es objeto, es sujeto. Y como sujeto del proceso tiene derechos, un conjunto de derechos. Entre ellos está el derecho a la defensa, entre ellos está el derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando el presidente, como investigado, ejerce sus derechos, está haciendo lo que la Constitución en el 139.3 de la Constitución llama debido proceso y tutela judicial. Cuando una persona ejerce sus derechos, no hace maniobras. Cuando una persona ejerce sus derechos, no está persiguiendo a nadie ni obstaculizando. Pero se utiliza el poder, por ejemplo, el primer ministro, ¿Y de qué modo? Porque el primer ministro en todas las conferencias que ha dado siempre ataca a la fiscal de la Nación. Dice, ¿por qué no se le investiga? En vez de estar preocupado de repente por otros casos, ¿no? No, pero eso es un asunto que finalmente te podrá explicar muy bien el doctor Aníbal Torres, pero de todo lo que yo he venido escuchando, no veo ataques. Lo que hay son acciones de defensa, como lo puede hacer cualquier persona. Entonces, repito, estamos en un escenario jurídico en el que en el marco de una investigación, el investigado no es un convidado de piedra, como Tirso de Molina diría, entonces tú te paras ahí y te quedas como una estatua sin moverte, ¿no? Tienes que defenderte. Entonces, parte de la defensa es tomar acciones. Entonces, cuando el investigado se defiende, eso no es obstaculizar ni es atacar. Eso es parte de la democracia penal, eso pasa ahí y pasa en todos los casos. Doctor, pero en política, buenas tardes, en política no hay casualidades. Y casualidades era justo lo que le comentábamos al doctor García Toma, cuando Mariano González denunciaba que había un plan para 3 personas dentro del denominado Plan Colchado. Harvey Colchado, que ya hubo este proceso en la intención de querer sacarlo de las investigaciones o del equipo especial. Pero ahora, casualidades de la vida, pasa ahora con el caso de la fiscal Patricia Benavides. Entonces, estamos viendo que está siguiendo este curso de acuerdo a la denuncia que hizo Mariano González y ahora podríamos estar pensando de que mañana va a ser el caso con la fiscal Marita Barreto. ¿Es así como está llegando este destino de la política? De ninguna manera. Primero, a ver, estamos utilizando como fuente de información al señor Mariano González. Y el señor Mariano González, hay 2 Mariano González. Un Mariano González que cuando era ministro del Interior reconocía como su jefe al presidente. Y un minuto después de dejar de ser ministro del Interior, ya no era jefe, ya no era su jefe, era el jefe de una organización criminal. Entonces, vamos por partes. Y segundo, al señor Colchado se le ha planteado una denuncia, porque es policía y porque ha intervenido en una diligencia. La denuncia es para que se le investigue, no para que se le sancione. O sea, la denuncia es para poner en conocimiento un hecho y el órgano, a través del debido proceso administrativo, determinará si cometió falta o no cometió falta. Ese es el punto. Y el señor Colchado no es un intocable como para que no se le investigue. Ese es el punto. Ahora, tercer punto que es importante también. No hay un pedido para que a la fiscal se le excluya. Porque fíjense, he tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que en la investigación, por ejemplo, el señor López Aliaga, su defensa plantea un pedido de exclusión a la fiscal que le investigaba. Y en su momento se aceptó la exclusión y después vuelve por una decisión del fiscal supremo.
Entonces, vamos a decir que el señor López Aliaga también está obstaculizando. No, está ejerciendo su derecho. El señor López Aliaga, cuando es investigado, ejerce su derecho a través de su defensa. Y el presidente Pedro Castillo, cuando es investigado, ejerce su derecho a través de su defensa. Eso se llaman actos de defensa, no son actos de obstaculización. Eso es lo que quiero que me entiendan. Doctor, el problema es, usted dice que pretende que Pedro Castillo no se defienda. Pero como bien ha escrito la fiscal de la Nación en la columna en El Comercio, el presidente y el gobierno usa todo el poder, todos los aparatos estatales para precisamente atacar, desprestigiar. Lo hemos visto, miren, ¿se acuerda la escena del dron en la casa de la fiscal de la Nación? La escena del dron en la casa de la fiscal Marita Barreto. ¿Y el presidente es un operador de drones ahora? Y ahora, escúcheme, y ahora también vemos que al coronel Colchado todo el servicio de inteligencia y todo el Ministerio del Interior le ha revisado hasta 50 veces su hoja de servicios. Y aquí voy al punto, doctor Espinosa. Usted, la fiscal de la Nación ahí en un párrafo dice, como ciudadano, esto no lo debemos tolerar. No le pregunto al abogado del presidente, le pregunto al ciudadano Benji Espinosa que paga sus impuestos, creo yo. ¿Cómo usted toma todo esto que estamos conociendo que finalmente termina desprestigiando al gobierno y al orden democrático que tenemos en el país? A ver, vamos en orden. Primero, a mí no me han invitado como ciudadano, ¿está bien? Yo le pregunto a usted no, como... A mí me han invitado como abogado ciudadano. Y yo respondo como abogado. Perfecto. Y voy a estoy ser haciendo muy la claro en mi pregunta como respuesta. ciudadano. Voy a ser muy claro en mi por favor. respuesta. Como abogado del presidente, que es mi condición, correcto. Yo no le contesto a usted como ciudadano, le contesto como periodista. Pero le correcto. quiero preguntar su Entonces, posición usted como tiene un ciudadano. rol como periodista y yo como abogado. Y le contesto como abogado de manera muy clara. A ver, por favor, el presidente de la República no es un operador de drones. Pues. Pero tiene gente que lo ¿Ya? puede hacer por él. Sí, ¿y se ha demostrado que es alguien vinculado al presidente o está especulando usted? Está investigando. No, y en el caso de a ver, Coronel Colchado, le pregunto, en el no, caso de vamos Coronel por partes, Colchado, vamos por sí está partes. demostrado Primer que tema, todos estos drones. ataques vienen desde la misma ya, muy servicio de bien. inteligencia. Hizo la pregunta, la DINE. contesto. Hablemos de los drones. Usted ha introducido el tema, yo contesto el tema. Ok. Muy bien. Un dron, otro dron. ¿Quién lo operó? Está en investigación. Está en investigación. Entonces, si está en investigación y usted no lo sabe, entonces no puede ser tan ligero de decir, hay un ataque contra los fiscales y los drones. No, es que no se ha determinado que los drones hayan sido utilizados por alguien vinculado al ¿Y presidente. no le llama la atención Primer que sean punto. precisamente los dos fiscales que investigan al entorno delincuencial del presidente? A ver, y porque dos fiscales dicen, ha aparecido un dron, entonces yo tengo que aceptar que eso es así. ¿No le parece, no le llama la atención? No, no me llama la atención. O sea, es normal que a los fiscales No, que no, investigan a las ni autoridades normal ni las anormal. amedrenten de esa forma. Una situación muy clara acá. Las cosas tienen que determinarse. Yo hablo de hechos muy concretos y de datos. A mí hábleme de hechos. Entonces, si usted no sabe quién fue porque está en investigación, entonces pasemos a los temas en donde sí podemos contestar con Respóndame evidencia lo que le tangible. pregunté. Muy bien, A ver vamos si nos al tema ponemos- de Colchado. Es un ahora. ejercicio de honestidad el que le Por planteo. supuesto. No, un ejercicio de claridad, digamos, de hechos. De honestidad. No, no honestidad, porque acá no estamos en un tema moral, ni esto es una confesión. Acá el tema es muy claro. El tema de los drones, que usted lo introdujo, digo, esto es parte de un ataque. Bueno, le estoy demostrando que si el tema de los drones están siendo investigados y mientras no se determine que hay alguien vinculado al presidente, entonces no se puede ser tan ligero y decir, acá hay una teoría de ataque a los fiscales y que tiene que ver con el presidente. Primer punto. Segundo punto, el tema Colchado es muy claro. El señor Colchado participa en una diligencia. Participa en una diligencia y luego se plantea una denuncia para que se le investigue. Si el señor Colchado cumplió al pie de la letra con la resolución judicial y actuó dentro de sus funciones, no hay ningún inconveniente. Y eso pasa con el señor Colchado y con cualquier policía que interviene en una diligencia. Pero los abogados eso del es presidente- normal, eso es Doctor, natural. pero justamente sobre los abogados del presidente que presentan esta denuncia, ¿no es parte también de esta defensa que tiene el presidente? No, porque imagino que se refieren a la denuncia del doctor los abogados. Atencio, del Ajá. doctor Contra la Noblecía. fiscal. Bueno, es que ellos no son abogados del presidente. Bueno, pero siempre van a Palacio, conversan con usted Bueno, también. pero... Ellos se pero, presentaron a ver, como imagino. abogados del pero presidente. por y eso, tienen pues, incluso a varias ver. visitas No, registradas. está en bien, Palacio. pero les pueden preguntar muy bien, creo, al doctor Atencio, al doctor Noblecía, y les explicarán los motivos de sus visitas y las conversaciones. Creo que eso es muy importante que se pueda hacer en su momento. Pero lo que yo les puedo decir es, finalmente son denuncias de dos personas para que se tomen conocimiento la autoridad, entiendo que están dirigidos a la Fiscalía Suprema, y para que se abra investigación, ¿no es cierto? Porque dado que estamos en un escenario donde la apertura de investigación es algo tan sencillo de hacer, bueno, que se abra investigación y si no hay delito, se archivará. Claro. Eso es lo que Pero en corresponde. todo Claro, caso pero- no da a entender de que el presidente también está
involucrado en todo caso en esta denuncia, al tener en cuenta que estos dos abogados realizan visitas a Palacio de forma constante, creo que son 7 oportunidades, y curiosamente, ¿no? Se presenta una denuncia contra la fiscal de la Nación que está realizando investigación al presidente, y en el marco de unos días que se estaría entregando esta denuncia constitucional por parte de la Fiscalía ante el Congreso. Entiendo que la denuncia se ha formulado hace pocos días, ¿verdad? Día viernes. Y entiendo por el registro de visitas que las últimas visitas han sido en septiembre. O sea, digamos, no es que tampoco haya una conexión, no es que entran a Palacio un día y a la semana se presenta la denuncia. Entonces, vamos por partes. Y segundo, serán los autores de la denuncia los que las puedan explicar, ¿no es cierto? Y quienes puedan explicar además por qué visitan Palacio. Porque entiendo además que son, ¿no es cierto?, asesores del congresista Bermejo. Entonces, creo que tienen perfectamente motivos para explicar los motivos de visita a Palacio. Yo creo que ahí no hay nada irregular. Y el presidente no le ha comentado en ningún momento de que hay esta posibilidad de denuncia. No. Y llama también la atención que los abogados de Bermejo, teniendo en cuenta que esta semana también se presentó un pedido de prisión preventiva contra el congresista por una reunión que sostuvo con un líder. Y yo te voy a hablar desde el punto de vista jurídico. Ese pedido es absolutamente absurdo desde el punto de vista jurídico. Porque, a ver, en el derecho, para que tú puedas variar la situación de comparecencia con restricciones a prisión preventiva, primero tiene que haber apercibimiento. Si no hay apercibimiento, ese pedido es manifiestamente improcedente. Lo que habría que preguntarnos es, ¿por qué la Fiscalía, en el caso de Bermejo, sabiendo que tiene un pedido que es manifiestamente improcedente, fuerza la figura, va a donde una juez y la juez le tiene que enmendar la plana y decir un momentito, si no hay apercibimiento, este pedido no es infundado, sino es improcedente? Doctor, la otra vez el presidente viajó y usted visitó Palacio, el gobierno, cuando el presidente no estaba. Se entrevistó con los ministros, coordina usted con los ministros. ¿Cuándo? ¿Cuando el presidente había viajado? Sí, viajó a Estados Unidos. Ya. Usted visitó Palacio y salió justamente junto con los ministros. Ya. Quería saber qué relación tenía usted con los ministros o por qué fue a Palacio. Yo fui a Palacio porque tenía que recoger una documentación para el caso. Recuerden ustedes que tenemos en curso la audiencia de la primera dama, y yo pedí un conjunto de documentación para presentarla como arraigo. Entonces, esa información tenía que yo ir a recogerla, precisamente de mis clientes que la habían dejado en Palacio, la recogí, la revisé ahí y salí. Junto con los ministros, coincidió solamente con los ministros. No, es que yo porque no tiene la misma ministros. hora justamente, ¿no? No, yo fui a recoger los documentos de Palacio que había pedido que se me organice y que se me entregue. Entonces, fui a recogerlos, los he revisado y he salido. ¿No? Debe ser un día cuando el presidente había viajado y la primera dama también estaba afuera, porque la coordinación fue con la primera dama. Sí, debe haber sido eso. Doctor, ese día sí. Perdóneme, ¿qué opina usted de esta acumulación de carpetas que ha hecho la fiscal de la Nación esta semana por el caso Petroperú y el caso de Karelyn López Puente Tarata? A mí me parece, y yo el otro día lo expresé en Twitter, dije, me parece que todas las carpetas deben acumularse en una sola. Fíjese, yo en eso no soy enemigo de la acumulación, porque creo que si se acumulan todas las carpetas en una sola, vamos a tener las ventajas todos, la Fiscalía y la Defensa, para que se puedan actuar los actos de investigación de manera más ordenada. Porque, ¿qué cosa es lo que está pasando ahora para que sepan? En una carpeta llaman a declarar a un testigo. A la misma hora, en otra carpeta está declarando otro testigo. Por la tarde viene la tercera carpeta, otro testigo. Y hay una cuarta carpeta para terminar la tarde con otro testigo. Entonces, en un día tenemos 4 carpetas, a veces declaraciones en simultáneo. Entonces, en una tengo que participar yo, otra participa Eduardo Pachas. Entonces, claro, eso se haría mejor, ¿no es cierto? Y muchas veces, eso lo sabe la Fiscalía, se ha tenido que reprogramar, ¿no es cierto? Porque ha habido cruces, o por ejemplo, cuando una diligencia se retardaba o se retrasaba, vamos a tener que reprogramar la diligencia que viene de la otra carpeta, doctor. Entonces, venían a avisarnos, precisamente porque habían estos cruces o estos retrasos por esta multiplicidad de carpetas. Yo creo que es mejor. Si la tesis de la Fiscalía es que supuestamente había una organización, bueno, acumulemos todo en una sola carpeta y dedicámonos a practicar diligencias que en todas vamos a participar. El presidente, o mejor dicho, la primera dama, ¿va a asistir el día de mañana a la citación por el pedido de impedimento de salida, doctor? Va a participar de manera virtual. No va a asistir a la sala, va a participar de manera virtual como lo viene haciendo. Yo sí voy a participar de manera física, presencial en la sala de audiencias. Sin embargo, hay otro punto y son las contradicciones que todavía
se siguen escuchando del presidente de la República. En el caso del avión presidencial, ha cuestionado también lo del tema de las acusaciones que le realizan, pero también siempre hay estos deslices por parte del presidente de la República. Les informo que seguiré usando el avión presidencial para viajar a todas las regiones del país junto con los ministros, las autoridades y el entorno de la familia presidencial. ¿El avión presidencial es para viajar con la familia? Bueno, imagino que se refiere a la primera dama, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera. Pero habían familiares, incluso en la investigación, que todavía se sigue especulando si era Lay, si era Fray o otros familiares. Entonces, esto también genera también suspicacias, ¿no? Claro, eso está bien, digamos, que hayan cosas que tengan que ser aclaradas y se ha aclarado por parte del Ministerio de Defensa, pero yo creo que esa expresión se refiere básicamente a su entorno, en este caso es el presidente y la primera dama. Usted ha conversado, ahora nos comentaba con el presidente hace algunos instantes. Yo vengo de Palacio. Entonces, estos detalles, si bien es cierto, los ministros o los voceros del gobierno lo asesoran de alguna manera en la parte política. ¿Usted también le hace estas observaciones? Porque el presidente vuelve a caer en esas contradicciones y el día de mañana, que no le extrañe, en el Congreso de repente lo vamos a estar viendo como observaciones por parte de los congresistas, nuevos pedidos, interpelaciones y incluso podrían ser nuevos pedidos de vacancia, ¿no? Claro, bueno, pero es que tampoco puede ser pues un deporte de Congreso estar pensando en la vacancia cada vez que pasa algo, ¿no? O sea, yo creo que hay que tomar las cosas porque, a ver, la vacancia es una medida excepcional, extraordinaria y extrema. Lo extremo no puede convertirse en la regla, la excepción no se puede convertir en la regla. Entonces, no, yo no he conversado en particular sobre este tema, por ejemplo, yo he conversado sobre la audiencia de mañana y sobre este anuncio de que la fiscal de la Nación presentaría, ¿no es cierto?, una acusación constitucional o una denuncia para que el Congreso acuse constitucionalmente al presidente. Perfecto. Sobre esos temas he conversado. Ok, vamos a un corte y seguimos conversando, por supuesto, doctor. Podemos saltar de entonces. Seguimos aquí en Patio de Honor con el doctor Benji Espinosa, abogado de la pareja presidencial. Doctor, ¿usted coordina de alguna manera con otros abogados para la defensa de la pareja presidencial o es usted solo solamente? No, con el doctor Eduardo Pachas y eventualmente con el doctor José Palomino Manchego. ¿No? Y existe un acuerdo, discúlpeme que se lo pregunte, pero claro, la gente se pregunta, ¿cómo hace el presidente para pagarle los honorarios a usted? En mi caso particular, quiero dejar claro, yo tengo un acuerdo con el presidente, correcto, porque yo podría haber, el presidente es servidor civil, conforme a la ley servir, tiene el derecho a que si es que está investigado o procesado por actos que tienen que ver con su función como presidente, el Estado tiene que pagarle su defensa. Y si es declarado culpable, el presidente tendría que reembolsar. Eso pasa con todos los funcionarios. Pero no hemos tomado ese camino, entonces los montos honorarios que le he expuesto al presidente, que hemos llegado a un acuerdo, son bastante, digamos, aceptables y cómodos para él. ¿Ya? Porque yo, fíjense, hay casos y casos. Y yo soy un hombre que cree en la trascendencia. Y para mí la defensa del presidente de la República en estos casos me lleva a estar en las páginas de la historia del derecho. Y para mí eso pesa mucho más que el dinero. Pero en páginas de derecho también hay páginas judiciales y hay páginas fiscales, ¿no? Ah, por supuesto, pero en las páginas del derecho estamos haciendo historia, por ejemplo. Y voy a poner un ejemplo. Esta decisión que logramos, gracias a la tutela que presenté y sustenté ante el juez Checley, que muchas veces se dijo, el doctor Espinosa ha perdido, no. Acá el juez Checley ha marcado un límite infranqueable para el Ministerio Público y he dicho solo investigación preliminar, no investigación preparatoria, pero no solo le da un mensaje al Ministerio Público, sino al Congreso de la República. Así que voy al punto que les estaba tocando. ¿Qué pasa si la doctora Benavides presenta una denuncia constitucional y pide al Congreso de la República, como se está, digamos, especulando, que acuse constitucionalmente al presidente para que se le suspenda? ¿Algún día se sabrá ese acuerdo con el presidente? ¿Cómo? ¿Algún día se sabrá ese acuerdo que tiene con el presidente? No, eso forma parte del secreto profesional, pero le puedo dar ese detalle. Pero el punto importante, permítame acá dar el punto de lo que el juez ha dicho. El juez ha mandado un mensaje al Congreso y ha dicho que el artículo 117 de la Constitución se entienda en el sentido que impide que se le formule acusación constitucional y ha dado un mandato y ha dicho que el Congreso
no puede acusar constitucionalmente al presidente fuera de los supuestos del 117, traición a la patria y 3 infracciones constitucionales. Ok. Muchas gracias, doctor, por Muchas estar gracias. aquí. Gracias a los 3. Gracias, doctor. Ha sido bastante claro durante toda esta noche. Entonces nosotros volvemos el próximo domingo aquí en Patio de Honor. Nos vemos. Chao.